Y a las 7:06 de la mañana vamos a hablar de este tema que se hizo noticia anoche en Noticias RCN y fue una tremenda entrevista. El comisionado Carlos Ospina, en entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, respondió por qué se va de la Comisión de la Verdad, por qué renunció. Habló de haber sido estigmatizado por ser militar y aseguró que la Comisión de la Verdad sí tenía asesores que venían directamente del conflicto como grupos armados y políticos. Dijo que en la Comisión de la Verdad no se estaban recogiendo los datos de empresarios, ganaderos ni de las fuerzas militares, por lo que dilató su renuncia hasta tener dicho informe listo. Agregó con el informe de esa entidad sí se intenta hacer política. Eso dijo, que con el informe de esa entidad sí se intenta hacer política. Y ha señalado que el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rug, nunca lo apoyó y envió un mensaje a quienes fueron sus compañeros durante los 4 años en esta entidad. Carla. Hoy en la tarde le presenté al presidente de la comisión mi carta de renuncia en una forma irrevocable e inmediata. ¿Por qué se va de la Comisión de la Verdad? Ya no hay espacio para mí. Ya no hay espacio porque dentro de la Comisión de la Verdad hay un señalamiento, una estigmatización sobre mi persona. Me han dicho que yo soy parte de un complot. Me han dicho que yo entré a la comisión a hacer inteligencia, en que yo quiero dañar la Comisión de la Verdad y que yo estoy haciendo un informe que es un contrainforme, porque mi verdad es diferente a la que presentan ellos. Para hacer un excelente trabajo uno tiene que trabajar con gente que conozca del tema, con gente que sea de confianza, y no me dejaron hacer eso. Tenía un equipo de 3 personas inicialmente y a ellos, por haber sido militares, les dijeron no pueden estar dentro de la comisión. Los otros comisionados de paz, supone uno, tampoco tenían asesores que hayan venido, digamos, directamente del conflicto. Pero mire, José Manuel, sí lo tenía. Ahí en la comisión hay personas que han estado en los grupos armados, tanto en la parte política como en la parte armada, que han estado encuadrillados. Y a ellos no les dijeron nada. Muy delicado eso. Entonces, no podían tener ustedes asesores militares, pero los otros sí podían tener asesores de otros bandos, digamos, de este conflicto, dice usted. Exactamente. Comisionado, precisamente alguien puede estar viéndolo a esta hora y diciendo, hombre, Carlos Ospina al final resultó un caballo de Troya de algunos sectores de extrema derecha que lo metieron allá. Faltan solo casi 4 meses para que se termine la misión y solamente hasta ahora usted está diciendo que se va. ¿Usted qué responde frente a eso? A ver, yo era acotando todos estos informes para presentar al pueblo colombiano la verdad de esas personas que no han sido escuchadas. Entonces vemos que los empresarios, que los ganaderos, que las fuerzas militares, no se estaban recogiendo esos datos. Entonces digo, si no lo hago yo y no suplo todo este informe que estoy entregando sobre lo que no están diciendo los otros, lo cogí yo como bandera. Comisionado, se lo voy a preguntar al grano. ¿Usted cree que con el informe final de la Comisión de la Verdad se intenta interferir en el proceso electoral, que se intenta hacer política con ese informe desde la Comisión de la Verdad? Yo pensaría que sí. Y yo pensaría que sí por una razón muy sencilla. Cuando la responsabilidad en un conflicto armado es netamente del Estado y de sus fuerzas militares, pero se deja aparte los otros actores de la convivencia, se le está dando razón política a un sector. ¿Por qué está contando todo esto ahora públicamente? Porque usted pudo haberse quedado callado, recibiendo su sueldo, me perdona que se lo diga, y al final diciendo lo que tenía que decir, pero cuando se terminara el informe de la comisión, ¿por qué ahora y por qué lo está haciendo público? ¿Por qué lo estoy haciendo público y por qué lo estoy haciendo ahora? Por 2 cosas, por mis principios, por mi ética, por mi moral, pero sobre todo por las víctimas de Colombia. Sobre todo que ese eje central de las víctimas se sientan con una verdad plena, absoluta, plural. Se sienta todo el mundo escuchado. Y yo quiero que esta parte que está siendo invisibilizada sean escuchados. Comisionado, como están hoy las cosas, ¿usted cree que la Comisión de la Verdad nos va a contar la verdad? Bueno, si yo salgo ahorita a los medios, hablo de este problema, ya les va a tocar contar una verdad plena, amplia y suficiente. ¿Usted qué le diría al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rug? Yo le diría que él no tuvo cuidado y él no me apoyó. Mire que por estar investigando esto y él, la falta de apoyo que no me dio es que hoy mi asesor está exiliado por amenazas de muerte. O sea, no hubo ninguna acción a favor. Ni siquiera una ayuda de decir, oiga, y ese joven que tuvo que ir a anochecer y amanecer en otro país, ¿qué le vamos a hacer con él? Una palabra de cariño, de aliento, nada.
Una pregunta final, comisionado. ¿Qué le diría usted a sus compañeros, que seguramente varios de ellos lo están viendo a esta hora y están conociendo la renuncia que ha presentado como comisionado de la verdad? ¿Qué le diría a sus compañeros por casi 4 años? Que se sientan en un momento de reflexión profunda con ellos mismos y que miren, sí, solamente buscar una verdad es conveniente al país. Y segundo, si le van a presentar una verdad, que de pronto siga otros 60 años más de odio, de venganza, y va a continuar ese conflicto armado, que hoy lo vemos como pobreza, yo diría, no están haciendo bien las cosas. Comisionado, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, José Manuel, muy amable, y a todos los que nos escuchan. Esta es la Comisión de la Verdad, y yo estoy presentando y entregándole la verdad al pueblo colombiano y a la sociedad colombiana. Carlos Ospina, el excomisionado de la verdad que renunció justo ayer y lo anunció en esa entrevista con José Manuel Acevedo de Noticias RCN, era el único militar que quedaba en esa comisión. Por eso queremos preguntar la opinión de John Marulanda, él es presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares y además experto en temas de seguridad. Le damos la bienvenida a RCN Mundo. Sí, aló, ¿me escuchan? Ya, sí, ¿Aló? John, lo escuchamos. Bienvenido a RCN Mundo. Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Bueno, no hay problemas con la comunicación. No, le decía que un saludo muy cordial para usted, Carlos, y su compañero. Gracias, señor Marulanda. Acabamos de escuchar esas duras palabras del excomisionado de la verdad, Carlos Ospina, el único militar que quedaba en esta comisión de la verdad, y donde dice que no les interesaba contar su verdad, que lo acusaban de ser víctima de un complot. ¿Qué está pasando? ¿Cómo analiza usted esta situación? Es decir, ¿nos quieren cambiar o nos quieren ocultar cierta parte de la historia? Sí, el análisis que yo hice de la renuncia del mayor retirado, Carlos Ospina, es que él ha fijado una posición muy clara y ha deslegitimado en gran parte el informe de la Comisión de la Verdad, que a nuestro modo de ver es parte de la guerra que se está desarrollando en este momento, en esta época preelectoral en Colombia. No solamente está lo de la Comisión de la Verdad que saldrá dentro de poco, sino la confesión muy oportuna de algunos miembros de la fuerza pública sobre los asesinatos que cometieron y muchos otros eventos que están sucediendo en este momento, en esta época preelectoral, repito, que nos llevan a pensar de que evidentemente hay una componenda macro detrás de todo lo que estamos viendo hoy en día. Sí, señor Marulanda, pero yo le quiero reiterar una pregunta que le hacía también anoche al señor Ospina, excomisionado de la verdad, y es que mucha gente podrá pensar oyéndolo, hombre, renuncia solamente unos meses antes de conocerse el informe de la verdad, ¿por qué no lo hizo antes? ¿No será que es el caballo de Troya de los sectores de extrema derecha, de los militares en retiro y activos que están ahora intentando sabotear la Comisión de la Verdad? Frente a una acusación como esa, que muchos pueden estar haciendo, ¿usted qué diría? No, yo creo que él renunció en el momento adecuado, siguiendo la dinámica de la Comisión de la Verdad, que nos ha amenazado a todos los colombianos con sacar dentro de poco el informe final. El informe final que nosotros creemos va a ser otro más de todos los que hemos visto en la historia de Colombia sobre la finalización del conflicto y la asignación de responsabilidades. No creo que haya renunciado justo porque falten 3 meses para que salga el informe. Creo que renunció en el momento que era, y es precisamente esta época preelectoral, a escasos días de que vamos a las urnas. John, Carlos Ospina denunció que no lo dejaron trabajar con gente de confianza, que son con personas capacitadas para ejercer su función, dice él, y que simplemente se las vetaron por el hecho de ser militares. ¿Tiene usted información al respecto de quiénes serían las personas que sufrieron este veto? Pues mire, en ACORE nosotros tenemos una relación de colaboradores cercanos del mayor Ospina, y bueno, allá anoche tratamos de hacer una reunión de urgencia con la Junta Directiva para analizar, y creo que en el día de hoy sacaremos un comunicado al respecto. Y más allá de lo denunciado por el comisionado Ospina, en algún momento, a su juicio, los militares o militares en retiro, en fin, fueron invitados a participar en alguna suerte de deliberación más allá del trabajo del comisionado en relación con la labor de la Comisión de la Verdad, o, como se dice popularmente, fueron ninguneados totalmente.
No, la percepción que yo tengo, yo personalmente participé en su momento en un foro realizado en Bogotá por la Comisión de la Verdad. Yo soy coronel retirado del Ejército, era miembro de un partido aquí en Antioquia y fui invitado como miembro del partido, no como coronel, como miembro del partido a ir a esa reunión. Allá estuve participando toda una mañana y pude enterarme de lo que dice el mayor. Es un ambiente francamente hostil en contra de los militares retirados. Creo que esa es la situación que se vive en esa Comisión de la Verdad que lidera el padre de Ruth. Señor Marulanda, el informe va a ser entregado el 28 de junio, eso va a ser en plena época electoral, después de elecciones, mejor dicho, después de que se elija la segunda vuelta. ¿Tiene usted conocimiento de qué va a contener este informe? ¿Tiene algún adelanto? Porque se va el único militar que quedaba en esa Comisión de la Verdad. Sí, es cierto. Desafortunadamente para la Comisión de la Verdad se les va el único militar retirado que había ahí, que de alguna manera se estaba convirtiendo en garante de los resultados finales de la comisión. Ese es un problema serio que tiene el padre de Ruth, que es tan afín al ELN y que durante todo este tiempo nos ha echado cualquier cuento sobre la verdad de su Comisión de la Verdad, que entre otras cosas el periodo se le prolongó creo que por 6 meses más o un año más. Entonces, yo creo que la salida del mayor, repito, es oportuna, no es circunstancial, es en el tiempo que debe ser y, por supuesto, deslegitima los resultados finales de esa Comisión de la Verdad. Señor Marulanda, hay otros cuestionamientos que también se han hecho a la Justicia Especial para la Paz. Muchos destacan que se esté conociendo, por ejemplo, ese horror de los falsos positivos, pero dicen que no ha sido equilibrado en cuanto a los horrores de las FARC y que tampoco han parado bolas para abrir macrocasos frente a los integrantes de las fuerzas militares como víctima, que lo pidió el mismo gobierno. Totalmente de acuerdo. Fíjense ustedes que de resultas de los malos acuerdos de La Habana, pues nos montaron una tenaza entre la Comisión de la Verdad, que es la que nos está mostrando supuestamente la verdad histórica de la violencia que hemos sufrido, y la JEP, que nos mostrará la verdad jurídica de lo que sucedió. Entonces, por un lado, la historia respaldada por los hechos, y de esa manera nos quieren convencer de que definitivamente los culpables de todo esto hemos sido los militares, y la situación no es tan sencilla como es. Aquí la culpabilidad podríamos decir que está muy repartida. Hemos sido tan culpables los militares en algunos casos particulares y a nombre personal como las organizaciones extremistas de izquierda. John Marulanda, presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares y experto además en temas de seguridad. Gracias por estar estos minutos en RCN Mundo. Un buen día para usted. Buen día para usted. ¿Cómo analizan ustedes pues que salga el único militar y que haga además, José Manuel, unas declaraciones tan fuertes? A mí me parece que lo que él está denunciando, independientemente de que sea en esta época y a tan corto tiempo de presentar el informe, que diga que lo acusan de un complot, que no lo dejan trabajar con militares, se va el único militar de la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿nos quieren cambiar la historia para que conozcamos solo una parte de estos horrores que han sucedido en Colombia? Carla, un par de cosas a propósito. Yo creo que más allá del nombre de Carlos Ospina, de su condición de militar retirado, hay unos problemas que desde siempre algunos señalamos en el diseño y en la estructura y conformación de la Comisión de la Verdad. A mí me parece que desde el comienzo ha podido garantizarse una pluralidad y participación más diversa dentro de la Comisión y lamentablemente no se hizo. Yo no puedo olvidar cómo descartaron, por ejemplo, el nombre de Nilson Pinilla, ex magistrado de 2 cortes, la Suprema, la Constitucional, quien hizo parte además y lideró el proceso de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, y por sus convicciones, dijo en su momento el doctor Nilson Pinilla, porque era más conservador quizá que los demás y tenía unas ideas institucionales distintas a las de la mayoría de la Comisión de la Verdad, no le permitieron hacer parte de esa comisión. De entrada me parece que hubo un error
deliberado quizá de diseño de la Comisión de la Verdad que no garantizó la pluralidad suficiente como para tener aportes de distintos sectores que garantizaran una verdad completa. Y lo segundo que quisiera decir es que me parece que después de esta entrevista, pues a la Comisión de la Verdad le queda muy difícil sacar cualquier cosa antes de las elecciones, y me parece que haría bien ahora todavía más en guardarse ese informe hasta después del proceso electoral, precisamente para evitar las suspicacias de las que habla el señor Carlos Ospina. Yo creo que José Manuel ha dado en el punto en relación con la manera como fue diseñada esa Comisión de la Verdad, que a la postre quedó conformada única y exclusivamente, o por lo menos ha generado esa impresión, para diseñar solamente un relato. Uno de los grandes dilemas de la historia de la humanidad y de la historia de la civilización ha sido precisamente la búsqueda de la verdad a través de distintos factores, de la filosofía, de la teología. Y aquí, obviamente, o de otras manifestaciones, por supuesto, intelectuales. Y aquí una comisión, pues, se ha impuesto un reto tan difícil como es tratar de averiguar cuál fue la verdad del conflicto. Y no puede quedarse solamente con una mirada, tiene que tener miradas disímiles, incluso contradictorias, para poder llegar a una conclusión, para poder llegar a un dictamen. El riesgo que existe siempre con este tipo de comisiones, como ocurrió también en otros países, es que terminen reproduciendo una mirada, solamente una mirada, es decir, solamente un relato o una narrativa. De manera que es muy delicado que esto ocurra y que no sean tenidas en cuenta las miradas y las perspectivas, por ejemplo, de este sector de los militares, que ahora pone en evidencia un problema que es muy delicado.